Bueno, eso, el que tiene una vena francesa es Antonio. Antonio también, Yo soy efectivamente. jacobino a tope, jacobino a tope. Lo hablaba el otro día, lo hablaba, no me acuerdo con quién. No sé quién me lo decía. Oye, y una pregunta a vosotros, ¿qué sabéis? Esto, si yo estoy al lado del wifi, no consume datos, ¿no? No consume Porque yo datos. solo tengo 500 megas de esos. No consume ninguno. Porque Así que como soy pobre, ahora lo que tienes que hacer es apagar los micrófonos, que yo voy a darle la palabra a Félix González Argüelles para presentar a un amigo, pero sobre todo a un amigo. Estoy en unas aulas universitarias, lo podéis ver. Yo acabo de dar clase y ahora mismo con la tecnología apago el micro. ¿Y dónde apago el micro, Antonio? le das, dale con el dedo en la pantalla o con el cursor. Ah, ya, Y no la... ya. Vale. Ahora no oigo nada, cachondo. ¿Ahora me oyes? Ahora, bien, bien, Ahora. bien. Digo que es un honor presentar a Mario Perales. La Asociación Española, la Fundación Socialdemócrata, iba a hablar de otra asociación, la Fundación Socialdemócrata es una fundación creada, entre otros, por el que habéis estado escuchando como socio fundador y creador de esta fundación, que es Juan Sánchez. Y junto a otros muchos, Julián Revenga, Juan Sánchez, Manuel León y tantos otros. Se complace además de tener 12 o 14 años de vida desde que la fundamos y organizamos muchos actos, entre ellos actos de conferencias mensuales, con una persona de prestigio. La expansión ha sido exponencial en los últimos meses. Tenemos presencia en Galicia, tenemos presencia en otros territorios y tenemos presencia en Asturias, donde por fin la Fundación Socialdemócrata, especialmente a través de Félix González Argüelles y otros compañeros, pues José Manuel y otros muchos, hemos abierto delegación en Asturias, en Oviedo, que es la capital de Asturias y desde donde la Fundación Socialdemócrata hará actos como celebrando la nueva presencia de la Fundación Socialdemócrata en Asturias. Por lo tanto, bienvenidos compañeros y compañeras de Asturias, bienvenidos porque, como sabéis, el socialismo y la socialdemocracia asturiana, junto con la madrileña, la andaluza y la vasca, pero especialmente la de Asturias, con grandes hombres y mujeres que han luchado por el socialismo y por el sindicato, pues representa un anclaje fundamental para la Fundación Socialdemócrata. Es decir, no va a dar demasiado la Fundación Socialdemócrata a Asturias, pero lo que estoy seguro es que Asturias dará mucho a la Fundación Socialdemócrata. Y antes de pasarle la palabra a un asturiano de pro, a Félix González Argüelles, que es responsable, sobre todo, de la presencia de la Fundación en Asturias, quiero presentar, aunque sea someramente para dejarle hablar, a mi querido amigo Mario Perales. Mario Perales es un doble licenciado, lo cual no es abundante en nuestro país. Es licenciado en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas, 2 carreras en uno. Además es técnico en la administración local y es especialista en desarrollo económico local. Es especialista también en Unión Europea y de eso nos quiere hablar, de Unión Europea, Nación y Estado. Algo fundamental en estos momentos. Estamos entretenidos, evidentemente tuvimos la tentación de hacer un análisis de las elecciones catalanas, no hubiese estado mal, pero como se hacen tantos análisis de las elecciones catalanas, hemos preferido elevar el tiro y hablar de la Unión Europea. Y hablar de la Unión Europea en crisis, de si debemos ser más unión o debemos ser menos unión. Si la Unión Europea puede ser algo parecido a una nación, la nación europea, y algo parecido a un Estado, el Estado europeo, o la Confederación Europea, o la Federación Europea. Es decir, de eso nos va a hablar Mario Perales. Les sorprenderá a todos, porque además es una persona instruida, técnico, muy conocido en desarrollo local y especialista en la Unión Europea y en fondos, pues nos traerá un análisis especialmente político de la situación de Europa en estos momentos. Pero dicho esto, darle la palabra para que luego se la dé él a Mario Perales, a mi querido amigo y presentador de este acto, don Félix González Argüelles. Félix, adelante. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Lo primero es obligado que yo también me alegre enormemente de que la Fundación Socialdemócrata vaya
generando tejido por todo el territorio y, por lo tanto, yo como asturiano estoy encantado. Sé que está José Manuel y sé que hay alguna persona más, de que podamos desarrollar actividades en Asturias, en mi tierra. Y yo creo que va a ser muy fructífero para ambas partes y yo estoy convencido de que los progresistas de Asturias van a hacer una apuesta importante por que esta fundación siga explicando y siga abriendo espacios de debate y de diálogo en todo el territorio. Dicho lo cual, hoy yo tengo mucho interés en escuchar hoy a Mario, porque creo que para los progresistas hablar de Europa es no solo una obligación, sino que yo creo que debe ser además una pasión, ¿no? Nosotros venimos diciendo frente a esta cultura del nacionalismo, esta cultura yo lo llamo a veces aldeanismo, ¿no? Porque es que parece que todo tiene que ir hacia atrás, hacia meternos en nuestros lugares. Nosotros siempre hemos hablado de el internacionalismo, ¿vale? Y en este caso del europeísmo. Somos convencidos de que Europa tiene que ser la solución a muchos de los retos de futuro de la sociedad y yo creo que hoy, después de hablar, de que Mario nos ilustre, pues seguramente el debate o las preguntas que surjan pues serán de un gran interés, ¿no? Yo creo que hoy, espero que Mario nos aclare o nos dé su punto de vista sobre esto que estamos viendo, de cómo si caben los nacionalismos dentro de una Europa, si debemos hablar de ceder en parte soberanía para que ese Parlamento Europeo, esa configuración de Europa como gran Estado, como supraestado, sea la que marque políticas que puedan equilibrar las desigualdades y hacer que todos los territorios progresen y no que haya territorios que se queden atrás. Cómo dentro de esa Europa debemos de trabajar por una Europa social, una Europa precisamente que no deje a nadie, como he dicho. Y bueno, yo creo que esos son temas, cómo cuadrar la economía de mercado con las diferentes ideas que hay en Europa. Yo creo que ahí es donde tenemos espacios para que hoy en esta jornada podamos, por lo menos entender un poco mejor el fenómeno de lo que sí puede significar Europa, de los grandes bloques que se están creando en el mundo y, por lo tanto, cómo es impensable abordar esos problemas solo desde un territorio o desde un Estado, sino que tiene que ser una configuración mucho más global. Y yo me voy a callar aquí. Ya sabéis, como siempre, amenazo lo mismo en el debate, es decir, preguntitas cortas para poder dar lugar al máximo posible, y os voy a pedir que para que yo pueda dar paso a las preguntas, os apuntéis en el foro, me digáis quiero preguntar y yo os daré paso. Si veo que hay muchas preguntas, las ordenaré e intentaré hacer el debate de la manera más ordenada posible. Por lo tanto, Mario, estamos expectantes de que nos ilustres. Adelante, Mario, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a intentar un poco lanzar el debate. Yo lo que no quiero, cuando me dijo Manolo que tenía que hablar una hora, me pareció una barbaridad, porque digo, bueno, pues aquí lo interesante es lanzar las cuestiones. Hoy lo que quiero es fundamentalmente lanzar dudas, porque yo ya llevo unos años dándole vueltas a este tema con la tesis. He tenido un par de directores que finalmente me han abandonado porque es que es un poco complicado el tema que yo propongo en mi tesis, que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, de si los nacionalismos pueden ayudar, la ideología nacionalista puede ayudar a la construcción de Europa o no. Entonces, bueno, pues este tema, claro, para una tesis doctoral, pues es verdad que es un tanto inaprehensible y por lo tanto, pues ahora mismo estoy en busca de director de tesis, así es que si algún doctor en la sala se anima, pues estaría encantado de colaborar con él, ¿vale? Bueno, pues voy a compartir la pantalla para que vayamos viendo un poco la estructura de lo que vamos a hablar, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es el cartel, Europa, Nación y Estado. Este es el índice general, ¿vale? Vamos a iniciar la conferencia de hoy hablando del porqué de esta conferencia,
O sea, creo que lo primero que tenemos que explicar es por qué este tema, por qué hemos elegido este tema y desde dónde lo vamos a enfocar, ¿vale? Luego vamos a hablar muy someramente de cómo se gestó el proyecto europeo, puesto que, bueno, pues creo que de todos es de sobra conocido el proyecto europeo, cómo se gestó, pero bueno, vamos a dar ahí unas pinceladas de recordatorio para ver un poco cómo lo vamos a enfocar desde el punto de vista del euronacionalismo, que es el nombre que yo le he dado a ese nacionalismo europeo sobre el que quiero que debatamos hoy, ¿vale? Luego vamos a hablar sobre la situación actual del proyecto europeo. Ya os adelanto que soy bastante pesimista con respecto a la situación actual del proyecto europeo y traigo a colación algunas citas de insignes europeístas que creo que me dan la razón. Luego también vamos a ver un poco lo que juega la Unión Europea en el nuevo escenario mundial, el papel que juegan, que también, pues siento decir que también soy bastante pesimista en ese sentido, porque lamentablemente no pesamos mucho y deberíamos pesar mucho más en el escenario mundial. Luego vamos a entrar ya en lo que es el meollo de la cuestión, que es las herramientas del nacionalismo para la construcción europea. Este sí que creo que es el punto central de la conferencia, puesto que es verdad que el nacionalismo, desde la izquierda más internacionalista, pues es verdad que está bastante denostado, ¿no? Cuando se habla de nacionalismo, claro, es verdad, es que está denostado porque por lo que estamos viendo, ¿no? Porque lo que hemos visto y por lo que estamos viendo, el nacionalismo, en principio, tal como está hoy planteado, pues es una rémora para el progreso en general y para el progreso de la construcción del proyecto europeo, desde luego. Pero ahí está el planteamiento que yo os quiero trasladar, porque igual que en la Revolución Francesa el nacionalismo fue una herramienta de primer orden para superar el absolutismo, el antiguo régimen, el punto que planteo aquí es, ¿puede ser el nacionalismo ahora una herramienta también de construcción de ese proyecto europeo que supere esos nacionalismos pequeños, esos nacionalismos miopes que están lastrando de una forma bastante importante el proyecto europeo? Ese es un poco el kit de la cuestión y creo que es lo interesante que luego debatamos en el debate, valga la redundancia, ¿vale? Luego, pues, el penúltimo punto es el nuevo nacionalismo europeo, el euronacionalismo, como yo lo he querido llamar, que sería este proyecto que entre todos pues podemos discutir si lo veis viable, si no lo veis viable, si es una locura o si es una herramienta que podría ayudar a esta construcción del proyecto europeo. Y por último, bueno, pues la conclusión y el cierre, ¿de acuerdo? Vamos a ver, el porqué de esta conferencia. 4 puntos fundamentales. El europeísmo, el nuevo orden mundial y el poder del nacionalismo como ideología y el círculo vicioso de la desafección. Yo sí que siempre he sido una persona muy europeísta, siempre he creído en el proyecto europeo, siempre me ha parecido un proyecto muy interesante. Yo todavía era bastante joven cuando vivimos, ¿no?, la anexión de España, la inclusión de España en el proyecto europeo, lo viví con bastante ilusión. Luego tuve la suerte de ser de las primeras generaciones de Erasmus y ahí es donde yo pude, pues un poco, pues es donde pude también reafirmar mi europeísmo, ¿no? Ahí realmente tengo una anécdota que contar porque ahí coincidimos, claro, jóvenes de muchas nacionalidades de Europa y recuerdo con mi amigo Stefan que él es austriaco, ¿no? Y cuando yo le hablaba del proyecto europeo y de la necesidad de construir el proyecto europeo, claro, él me decía, claro, pero Mario, es que somos muy diferentes, los españoles y los austriacos somos muy diferentes. Es muy difícil porque
vosotros bailáis flamenco y nosotros bailamos el vals. Bueno, ¿no? Pues esta contestación de unos jóvenes europeos hablando en un proyecto Erasmus pone de manifiesto si nos tenemos que quedar en el folclore, ¿no?, del flamenco y del vals, o tenemos que ir a otros ámbitos de mucha más proyección, ¿no? Nos quedamos en la anécdota o vamos a la cultura con mayúsculas, ¿no? Porque efectivamente si nos quedamos en el flamenco y en el vals, pues a lo mejor la construcción europea es más complicada, ¿no? Pero si vamos a otros ámbitos de la cultura, pues a lo mejor dejamos el flamenco y el vals en una mera anécdota folclórica, ¿verdad? Bueno, pues el europeísmo, ya os digo que siempre me ha caracterizado. Creo que otro motivo para esta conferencia es hablar sobre el nuevo orden mundial, ¿no? Está muy manido ya, pero la caída del muro de Berlín efectivamente provoca una serie de cambios que han convulsionado el mundo. Desde la caída del muro de Berlín, el escenario internacional ha cambiado radicalmente, ¿no? Yo creo que el principal cambio que produjo esta caída del muro de Berlín es que el liberalismo económico se convirtió en la ideología dominante en el mundo y campa por sus respetos, ¿no? No sé, luego lo discutiremos en el debate, pero sinceramente creo que ahora mismo el liberalismo económico, aliado de la globalización, está campando por sus respetos y nadie se atreve a hacerle frente, ¿no? Ya vemos la socialdemocracia que está un poco alicaída y que no es capaz de plantear, de hacerle frente, ¿no?, a ese liberalismo tan brutal que estamos viviendo. Desde mi punto de vista, creo que es porque el liberalismo sí que ha sabido aprovechar y tiene una dimensión global, y la socialdemocracia todavía se está mirando el ombligo en un ámbito nacional, en un ámbito incluso regional, que no le lleva a ningún sitio. Así es imposible competir, ¿no? Si el enemigo se está moviendo a nivel global por todo el mundo, sin fronteras y sin poder político que le controle, pues evidentemente da como resultado lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Por lo tanto, creo que el nuevo orden mundial, pues también tiene mucho que ver y vamos a tener que discutir mucho con respecto a qué papel jugaría Europa en ese nuevo orden mundial, ¿vale? Luego también el poder del nacionalismo como ideología, ¿no? El poder del nacionalismo como ideología creo que es lo que un poco a mí me da la clave para poder plantear el tema que hoy nos convoca, ¿no? El nacionalismo, igual que el liberalismo, pues gozan de una salud magnífica, ¿no? Lo hemos visto en las elecciones catalanas del domingo y en todo el proceso, por ejemplo, solo en España, ¿no? O sea, quiero decir, no se habla de otra cosa nada más que de nacionalismo, ¿no? En Escocia, en muchas regiones de Europa, en algunas partes de Canadá. O sea, el nacionalismo está muy vigente. Y yo siento un poco de envidia con respecto a ese poder de convocatoria y ese poder de movilización que tiene el nacionalismo, ¿no? Es un acicate para el proyecto europeo, ¿no? O sea, por eso creo que tenemos que valorar la posibilidad de si esta ideología podemos aprovecharla en el mejor de los términos, por supuesto, ¿no? En las cosas mejores que tiene el nacionalismo, podemos aprovechar esta ideología para la construcción del proyecto europeo, porque ha demostrado que tiene un poder de convocatoria y una capacidad de movilización que, vamos, que ya la desearía la socialdemocracia o cualquier otra ideología. O sea, entonces, vamos a ver si podemos aprovechar algo de esa fuerza y de esa potencia para construir el proyecto europeo, ¿no? Ahí lanzo uno de los primeros objetivos, ¿no?, que tengo en el planteamiento de mis postulados, ¿no? Y luego, por último, el círculo vicioso de la desafección, ¿vale? Ahí
bueno, es otro de las cuestiones fundamentales, porque es verdad que Europa es un proyecto ilusionante. O sea, yo soy de las personas que más me ilusiono con este proyecto y con el que quiero colaborar y en todo lo que pueda voy a arrimar el hombro, ¿no? Pero desgraciadamente la gente está cada vez más sintiendo este proyecto como lejano, ¿no? Como un proyecto que está en manos de burócratas e intermediarios nacionales. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues claro, si la gente siente que este proyecto le queda lejos, no lo siente como propio y que es solo una cuestión de élites, ¿no? De élites burocráticas y de gobernantes, pues evidentemente no lo van a sentir como propio y por lo tanto se van a alejar de él. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente si la gente, si los ciudadanos se alejan de este proyecto, pues es lo que yo llamo el círculo vicioso de la desafección, ¿no? O sea, es imposible construir el proyecto europeo porque la gente no se implica, los ciudadanos no se implican, por lo tanto los burócratas y los intermediarios nacionales toman las riendas, toman el control, toman el protagonismo, por lo tanto los ciudadanos cada vez se sienten más alejados, ¿eh? Un círculo vicioso de manual, ¿vale? Aquí sí que me gustaría, Martin Schulz, que fue presidente del Parlamento Europeo, compañero del Partido Socialdemócrata alemán, ¿no? Él decía que como responsable político europeo he podido comprobar a menudo que los ciudadanos no comprenden la Unión Europea. Para ellos, la Unión Europea son instituciones abstractas, alejadas de su vida diaria. Para ellos, la Unión Europea es una torre de marfil situada en Bruselas, un monstruo burocrático. Me inquieta comprobar que los ciudadanos se alejan cada vez más de Europa, que le vuelven la espalda y que ya no se sienten cómodos en nuestra casa europea. Esto lo decía el presidente del Parlamento Europeo, ¿no? O sea, creo que todos estamos de acuerdo con esa visión de Martin Schulz. Creo que todos estamos de acuerdo y luego, vuelvo a repetir, lo podremos discutir en el debate. El profesor José Enrique de Ayala también dice que los ciudadanos europeos tienen la percepción de que en la Unión Europea se están tomando decisiones que están fuera de su control por parte de personas u órganos que no responden ante ellos y que esas decisiones no son equitativas ni solidarias, sino que en muchas ocasiones responden a intereses contrapuestos a los suyos. Esta situación está produciendo una creciente desafección en las instituciones comunitarias y ante la propia idea de la Unión Europea, que puede ser tanto o más peligrosa que la propia crisis económica para el futuro del proceso de construcción europeo. Es otra opinión de un europeísta relevante que también nos hace ver esta desafección, ¿no? Él pronuncia esa palabra. La ciudadanía aguantó mientras que las medidas eran positivas y venían con dinero, ¿no? Fondos estructurales, carreteras, infraestructuras. En desarrollo local lo sabemos muy bien. En desarrollo local se ha aprovechado muy bien los fondos europeos. Pero cuando han empezado a llegar medidas negativas, la gente ya no se conforma con tanta facilidad. Lo que provoca también fuertes tensiones a nivel nacional y europeo. Se ha acabado el cheque en blanco, ¿no? Antes todo lo que venía de Europa era bienvenido. En cambio ahora el cheque en blanco se ha acabado, ¿no? La gente ya no valora a la Unión Europea como hace unos años cuando era solo positivo, solo positivo, solo positivo. Claro, así cualquiera. Ahora que ya empiezan a llegar cosas también negativas, ¿no? Pues se produce esa legitimidad, ese fallo. Hay un fallo de resultado, ¿no? O sea, quiero decir, ahora, antes la legitimidad venía por el resultado, ¿no? Y ahora tenemos que buscar la legitimidad en el origen, ¿no? Claro, cuando esa legitimidad de origen no viene acompañada de una legitimidad de resultado, pues claro, empiezan a saltar chispas, ¿verdad? Aquí se trató de dar un giro constitucional al proyecto, pero ese giro constitucional que se trató de dar, que todos recordamos, que se empezó con mucha ilusión, pero que los nacionalismos de los países empezaron a desinflarlo, incluso la ciudadanía se sentía alejada de ese proyecto constitucional porque lo sentían que estaba hecho desde postulados elitistas y alejados de la ciudadanía europea, ¿no? Entonces, esta desafección creo que es uno de los nudos gordianos
de la cuestión que hoy tenemos que tratar, ¿no? ¿Cómo romper este círculo vicioso? ¿De acuerdo? Es una de las claves de los planteamientos que yo os voy a traer hoy aquí a colación. Vale, pues nada, esto es un poco la explicación de por qué, ¿no? Nada, aquí vamos a ver ahora también, os voy a compartir. Vale. ¿Cómo se gestó el proyecto europeo, no? Bueno, pues aquí vemos un poco, pues nada, vamos a pasar muy rápido por ello, superación de las rivalidades, integración económica, integración política, genera un problema, y luego, pues el escenario europeo queda dividido en los partidarios de avanzar en la Unión y los partidarios de los escenarios decimonónicos, es decir, de mantener un status quo con respecto a los países que actualmente conforman la Unión Europea y el protagonismo que tienen las naciones con Estado dentro de esa Unión Europea. Por lo tanto, bueno, pues vamos a ver un poco pues estas cuestiones también, ¿vale? Superación de las rivalidades. Bueno, no nos vamos a entretener aquí. 2 guerras mundiales, podríamos considerarlas civiles o no las podríamos considerar civiles, ¿no? 2 guerras mundiales que destrozaron el continente y luego el proyecto, después de la Segunda Guerra Mundial, de paz, libertad y cooperación que se trató de implantar para superar y que nunca más volviera a ocurrir esa locura, ¿no? Que es una guerra mundial, ¿verdad? Bueno, pues eso es fundamental para entender el proyecto europeo. Luego, integración económica e integración política, ¿no? Y subrayo que aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque es verdad que los padres fundadores en la década de los 50 tenían muy claro que tenían que ir a una integración económica para conseguir la integración política. Por lo tanto, bueno, pues era un planteamiento muy innovador en ese momento y que ha dado tan buenos resultados, es una estrategia tan acertada que las costuras de la Unión Europea actualmente se están quedando pequeñas, porque es imposible sostener unas estructuras pensadas para menos países y menos integradas, tanto en el seno de la Unión Europea como en un mundo más globalizado y complejo. Estamos hablando de que efectivamente ha habido tanta integración económica que la integración política se ha quedado pequeñita, no nos ha podido seguir a esa integración económica que se ha producido. Por lo tanto, eso está generando muchos problemas, ¿no? Ahora mismo podemos hablar de grandes bloques, ¿no? Grandes bloques geoestratégicos, ¿no? Estamos hablando de China, estamos hablando de Estados Unidos, por supuesto, estamos hablando de India incluso, Brasil, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de verdaderos gigantes, ¿no? Entonces, estamos viendo que las decisiones se están tomando en otros ámbitos y Europa está perdiendo relevancia porque hemos hecho una buena integración económica, que puede ser mejorable, por supuesto, y que va por buen camino, pero la integración política es un verdadero desastre. En 1954, Monnet ya señaló que nuestros países se han quedado demasiado pequeños para el mundo de hoy, en 1954, en comparación con las posibilidades de la técnica moderna y en relación con la dimensión actual de Estados Unidos y de Rusia, y de China y la India en el futuro. Si hace más de medio siglo ya estaba claro lo que iba a ocurrir, ahora que está ocurriendo todavía nos encontramos con personas que no quieren o no les interesa ver lo que está pasando. O sea, en 1954 podemos ver que uno de los padres fundadores era plenamente consciente de lo que estaba pasando. Y estamos ya en el siglo XXI acercándonos al 2022 y todavía estamos así. O sea, quiero decir que eso es un desastre, un desastre. Vale. A ver, un momentito que os comparto esta pestaña. Vale.
A ver, vamos a ver ahora, a continuación, cuál es la situación actual del proyecto europeo, ¿vale? Muy someramente también vamos a ver qué es jurídicamente la Unión Europea. Vamos a ver cómo es un gigante económico, pero un enano político, también una frase muy manida que se ha traído a colación muchas veces y que no deja de ser cierta, y vamos a analizarla un poco. Vamos a ver si la Unión Europea, si el proyecto actual está en punto muerto o no, que yo creo que sí. Vais a decir que tengo un tono muy pesimista, pero es que creo que hay veces que es necesario ser un poco pesimista para poder empezar a funcionar y poder empujar el proyecto, ¿vale? Pero bueno, punto muerto, luego lo discutimos, ¿no? Luego, la insignificancia internacional de la Unión Europea, vuelvo a repetir, o no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta, ¿no? O sea, es una cosa tremenda, ¿no? Luego, la falta de legitimidad democrática, ¿no? Ausencia del demos europeo, ¿no? Esto es el argumento principal de los eurófobos, ¿no? El tema de la ausencia de demos, que no hay un pueblo europeo, no hay un demos que tire del carro, ¿no? Es todo para los pueblos, pero sin los pueblos. Bueno, pues, hombre, vamos a ver si esto es verdad o no es verdad. Vamos a ver si hay un demos o no hay un demos europeo. También lo analizaremos. Y luego, el nacionalismo dentro de la Unión Europea. Aquí yo soy muy crítico con el nacionalismo, ¿no? Y ya lo pongo aquí, con Estado y sin Estado, porque los dos tienen culpa de este estancamiento, de este punto de muerto en el que se encuentra el proyecto europeo. Por lo tanto, luego también creo que sería interesante que lo analizáramos, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué es jurídicamente la Unión Europea? Como veis, aquí he puesto que es un OVNI, ¿no? Un OVNI. Hay algunos autores que han calificado a la Unión Europea como un objeto político no identificado, ¿no? Pues me ha parecido que es una definición muy buena, ¿no? Porque efectivamente nadie sabe muy bien qué es la Unión Europea, ¿no? Aquí traigo algunas definiciones, ¿no? La Unión Europea es una asociación económica y política singular, hoy de 27 países europeos que abarcan juntos gran parte del continente. Otra definición del Gobierno de España, en la página web del Ministerio de Exteriores, dice que la Unión Europea es una entidad geopolítica que cubre gran parte del continente europeo. En otro sitio también dice que es una asociación económica y política singular, una entidad geopolítica. Sin embargo, resulta curioso comprobar cómo en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea no se especifica en ningún momento qué es exactamente la Unión Europea. El profesor Víctor Sánchez considera que la Unión Europea es una organización internacional muy atípica y excepcional y que se encuentra en fase de evolución. Así señala que, ahora bien, en su fase actual de evolución, la Unión es una organización internacional muy atípica, excepcional. Aspectos todos que, valorados individualmente o en su conjunto, no encuentran parangón en ninguna de las más de 300 organizaciones internacionales existentes y la acercan a modos federales o confederales de funcionamiento según la política ejercida. Si la federación de estados es su destino político final, es un interrogante que solo la historia en un futuro lejano desvelará. Ahora mismo, la Unión Europea tiene una oportunidad única de adaptar sus estructuras y funcionamiento a esta nueva realidad que hoy nos ha tocado vivir, construyendo una realidad completamente nueva, sin rémoras del pasado y adaptada como un guante a una mano a este nuevo escenario internacional. Tenemos una oportunidad única. Creo que la construcción de un verdadero Estado europeo adaptado perfectamente a la globalización, con nuevas estructuras más ágiles y modernas, con una sola voz internacional y con un peso específico en la economía mundial, podría dar como resultado la recuperación del protagonismo internacional que un día tuvo Europa, ¿no? Creo que de verdad estamos perdiendo una oportunidad de oro para ser uno de los actores principales del orden mundial. Por lo tanto, de verdad creo que tenemos que hacer algo. No sé si la propuesta que yo os traigo hoy puede ser adecuada o no, pero algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Algo nos tenemos que mover. Los europeístas nos tenemos que mover. El siguiente punto era el de un gigante económico, un enano político. Es verdad que la Unión Europea, después de 2 guerras, trajo prosperidad y paz, ¿no? Pero
¿Esto es suficiente? Hoy en día esto es suficiente cuando la prosperidad y la paz están un tanto asentadas. El profesor Enrique Lamo de Espinosa dice que hasta el momento Europa no ha necesitado de un liderazgo político fuerte, pero a medida que el mercado común primero y la unión económica y monetaria después avanzan, el déficit político se agudiza, pues ¿cómo tener unión monetaria sin control presupuestario, sin armonización fiscal y sobre todo sin gobernanza económica? Acabo de decir que la Unión Europea es un gigante económico, cierto, si por tal se entiende un inmenso mercado y una poderosa máquina productiva. Pero en la medida en que esa poderosa economía no puede ponerse al servicio de un proyecto político por carecer de gobernanza, el gigante no controla a sus miembros, que camina cada uno a su propio ritmo, como la actual crisis económica o la crisis energética con Rusia ha puesto de manifiesto. El profesor Torreblanca también dice que Europa es la primera economía mundial, el segundo bloque comercial, el primer donante de ayuda oficial al desarrollo y, aunque se olvide, una enorme potencia militar. Por tanto, el problema de Europa no es que carezca de poder, blando o duro, sino que éste se encuentra fragmentado y, en consecuencia, es ineficaz. Solo desde esa fragmentación puede entenderse que Moscú pueda desafiar tan abiertamente a los europeos cuando estos superan a Rusia 3,5 veces en población, 10 veces en gasto militar o 15 veces en términos económicos. En consecuencia, la limitación más importante del poder europeo tiene que ver con la miopía de sus líderes y, por qué no decirlo, de algunos de sus electorados. No podemos estar, yo por lo menos no puedo estar más de acuerdo con el profesor Torreblanca. O sea, estamos viendo de verdad que con el potencial tan grande que tenemos en nuestras manos y lo estamos absolutamente dilapidando, ¿no? Es una pena y a mí, de verdad, me revuelve por dentro. El punto muerto, ¿no? En definitiva, creo que podemos concluir que lo que empezó siendo un proyecto político de primer orden que ha traído a sus participantes progreso, paz y democracia se encuentra en un punto muerto importante. Los padres fundadores de la Unión Europea consideraban que la puesta en común de asuntos económicos iría generando una solidaridad de facto entre los países miembros, que finalmente haría avanzar el proyecto europeo en el ámbito político. Este sistema ha funcionado razonablemente bien en las últimas décadas. Sin embargo, hemos llegado a un punto en el que la Unión Europea ha avanzado bastante en cuestiones económicas. Sin embargo, este avance no ha tenido la necesaria correlación en el ámbito político, generándose, por tanto, unas importantes tensiones en el seno de la Unión Europea, generando un importante debate entre los partidarios de seguir avanzando en una construcción política más profunda y los partidarios de poner un límite y mantenernos en una simple organización económica de libre comercio. Y así estamos todavía, estamos en este debate, estamos en esta discusión atrapados, ¿no?, en ese punto muerto, ¿no? Aquí hay un instituto del gobierno americano, el National Intelligence Council estadounidense, que dice una cosa que es tremenda sobre nosotros, ¿no? Porque se acerca peligrosamente el 2025 y este instituto, este National Intelligence Council, decía que creemos que para 2025 Europa habrá hecho solo pequeños progresos a la hora de transformar en realidad la visión actual de sus líderes en el sentido de lograr convertir en un actor cohesionado, integrado, influyente globalmente y capaz de emplear de forma independiente una amplia gama de instrumentos políticos, económicos y militares en apoyo de sus intereses e ideales. Hemos fracasado, o sea, en el 2025, vamos, ellos dicen pequeños progresos, pero es que estoy seguro de que en el 2025 habremos avanzado muy poco en esos planteamientos políticos hacia la integración, ¿vale? Insignificancia internacional de la Unión Europea. Vamos a ver, aquí he comentado antes que o no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta, ¿no? Esto es como a Antonio Carmona en una de sus conferencias también comentaba una anécdota muy graciosa, ¿no?, de que le preguntaban a un primer ministro, ¿no?, que cuándo se dio cuenta que ya no tenía el poder, ¿no?, cuando él se dio cuenta, ¿no?, y comentaba
bueno, pues que él una mañana se despertó, se vistió, se afeitó, se puso sus mejores galas de presidente y que se subió en el coche y que en el asiento de atrás del coche y que el coche no arrancaba, ¿no? O sea, quiero decir, ahí se dio cuenta de que ya no era primer ministro, ¿no? Ya no tenía coche oficial, ¿no? Ya no tenía chofer, ¿no? Entonces, a mí me da mucha pena, pero creo que hay muchos mandatarios europeos que no quieren dejar de ser primeros ministros, ¿no? Entonces, claro, no quieren dejar el coche oficial y entonces o no se dan cuenta o no quieren darse cuenta de que ahora mismo son irrelevantes, ¿no? El presidente con todo mi respeto a la grandeur, ¿no? de los franceses, el presidente francés de la República Francesa pinta muy poco y o no se da cuenta o no quiere darse cuenta, no se está dando cuenta que el coche no arranca, ¿no? No se da cuenta que el coche no arranca. Entonces, es una pena que no tengan la valentía de decir, oye, mira, no pintamos nada, por mucha Francia que sea, por mucha Alemania que sea, por mucha Italia que sea y lo importante que hemos sido en el mundo, no se dan cuenta de que ahora mismo no son casi nada, ¿no? Entonces, esto es una pena, ¿no? Aquí también quiero traer al profesor Torreblanca porque él dice, en uno de sus libros, dice, no hay prácticamente un día que no se publique un artículo, libro o comentario acerca de la irrelevancia de Europa en el mundo, la pérdida de competitividad, la inviabilidad de sus estándares de protección social, sus cuellos de botella demográficos, la falta de liderazgo y solidaridad interna o la crisis de sus valores. La conclusión más o menos unánime y o extendida es que con el auge de China y otros países emergentes, el mundo del siglo XXI va camino de ser, si no lo es ya, un mundo puramente multipolar, en el que solo cuenta el peso económico y militar de los estados. En ese mundo con pocas o ninguna norma y donde ni la democracia ni la economía de mercado son mayoritarias o gozan de legitimidad o aceptación universal, la Unión Europea sería progresivamente marginalizada hasta quedar convertida en un parque temático. Una gran Suiza ejemplar para sí misma, pero deliberadamente aislada del mundo y sin voluntad de influir en nadie. Pues otra vez más, es que no podemos estar más de acuerdo. O cambiamos de rumbo o, lamentablemente, esto es el escenario que nos espera, la irrelevancia internacional, ¿no? O la insignificancia internacional. El profesor sigue diciendo que, lamentablemente, el mundo se parece hoy sospechosamente a la Europa de 1914. Recuérdese una combinación sumamente inflamable de estados, muy interdependientes en rápido desarrollo económico y en abierta competencia por las materias primas, y a la par escasamente integrados en instituciones internacionales y sumamente dispares en sus configuraciones de principios y valores. En este tipo de mundo, Europa se encuentra en evidente desventaja, ya que la naturaleza de su proyecto, eminentemente pacífico, abierto, democrático y consensual, le impone severas, aunque aceptables, limitaciones a la hora de ejercer su poder. Hombre, evidentemente hay muchas formas de trasladar el poder que podría tener la Unión Europea al ámbito internacional, ¿no? El profesor Torreblanca, pues aquí nos habla de una de ellas, pero que están a debate. Lo que está claro es que no podemos ser y no podemos seguir siendo insignificantes en el ámbito internacional. Creo que con eso estamos todos de acuerdo, ¿no? A ver, otro de los puntos clave de la cuestión, ¿no?, que hoy nos trae aquí es la falta de legitimidad democrática, ¿no? Lo que hemos dicho antes de la ausencia del demos europeo, ¿no? Es como en la época del despotismo ilustrado, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Bueno, pues la Unión Europea, ¿no?, podríamos decir que es un poco todo para los pueblos, pero sin los pueblos, ¿no? Todo para los ciudadanos, pero sin los ciudadanos. Bueno, pues esto, evidentemente, creo que también hay que cambiarlo, ¿no? Lo hemos dicho antes. Nos enfrentamos a un hándicap tremendo que es el círculo vicioso de la desafección y esta ausencia de demos europeo pues es lo que está engordando ese círculo vicioso, ¿no?
aquí el principio holístico de que la suma de las partes es muy distinta a la del conjunto, pues es totalmente cierta, pero cierta en negativo, ¿no? O sea, la suma de las democracias de los países miembros de la Unión Europea da como resultado un déficit democrático alarmante, ya que en el seno de dicha unión se están tomando decisiones muy importantes de ámbito europeo que nos afectan como ciudadanos europeos y que no pueden ser convalidadas por el simple hecho de que quien ha tomado la decisión ha sido un gobierno elegido por un parlamento democráticamente electo. Por supuesto que creemos en la democracia representativa. Sin embargo, en la toma de decisiones europeas, esta representación se está llevando a un límite un tanto desdibujado, que tal y como hemos señalado anteriormente, restan legitimidad democrática a sus decisiones, alejando con ello a la ciudadanía de dichas decisiones y asumiéndolas como algo impuesto y ajeno, ¿no? Pues creo que está claro, ¿no? Durão Barroso también decía que profundizar la convergencia y la integración de la Unión Europea deberá implicar también una mayor democracia. La democracia debe reforzarse a nivel nacional, pero también a nivel europeo, decía Barroso. Creo que la democracia europea debe avanzar reforzando las relaciones entre los procesos democráticos nacionales y el proceso democrático europeo. Esta será la mejor forma de implicar a nuestros ciudadanos en las decisiones que adoptemos. El enfoque comunitario seguirá siendo indispensable al garantizar el principio de subsidiariedad. Por supuesto, eso nadie lo discute. Y Durão Barroso sigue diciendo, si queremos mantener la democracia en un mundo global, debemos complementar la democracia del Estado-nación con la democracia de la Unión Europea. En caso contrario, entregaremos la soberanía material a los mercados, los especuladores financieros y otros operadores mundiales no sujetos a ningún tipo de control democrático. O sea, en definitiva, lo que hay que seguir es profundizando en estructuras federales que devuelvan esa legitimidad democrática a Europa, ¿no? Aquí muchas veces yo cuando veo algún tratado de la Unión Europea digo, esto realmente es ingeniería política, ¿no? O sea, cuando lo hemos estudiado en la carrera, ¿no? En ciencia política, dices, esto es realmente ingeniería política, ¿no? ¿A quién se le ha ocurrido esta estructura de toma de decisiones? ¿A quién se le ha ocurrido este Parlamento con estas características? ¿A quién se le ha ocurrido la comisión, el alto comisionado? Dices, pero bueno, vamos a ver, ¿no es más fácil ir a estructuras federales, dejarnos de experimentos, que los experimentos ya sabemos que se tienen que hacer con gaseosa, dejarnos de experimentos con cosas tan serias como es la gobernanza y la democracia e ir a estructuras federales que ya están inventadas, que sabemos que funcionan y que nos pueden representar perfectamente dándonos esa legitimidad democrática que ahora mismo nos falta, ¿no? Por lo tanto, creo que ahí, bueno, pues está clara esa falta de legitimidad y vamos a ver si el proyecto que hoy os traigo aquí puede servir para mejorar esa ausencia de demos o no, ¿vale? Y luego, la última cuestión de este apartado, estamos hablando del nacionalismo dentro de la Unión Europea, ¿no? El nacionalismo es esa gran bestia, ¿no? Esa gran amenaza que amenaza la construcción del proyecto europeo, ¿no? Hay dos tipos de nacionalismo, el europeo, el europeo, que es el que hoy traigo aquí a colación, pero los dos nacionalismos que son una amenaza para la Unión Europea son el periférico y el central. El periférico porque no tiene Estado y quiere utilizar a la Unión Europea como una herramienta para debilitar al Estado al que pertenecen. Pretenden multiplicar el problema. Y si no han sabido convivir en un Estado plenamente democrático, ¿qué nos hace pensar que sabrán convivir en otro ámbito mucho más amplio? Es decir, los nacionalismos periféricos son una amenaza porque han demostrado que no saben convivir en un proyecto compartido. Por lo tanto, ¿qué nos hace pensar que una Cataluña independiente y unida en la Unión Europea no va a empezar a reivindicar sus competencias y va a empezar a reivindicar su cultura y va a empezar a reivindicar a un ámbito como lo está haciendo en el entorno español, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que son una amenaza clara. Y el nacionalismo central también es una amenaza porque es muy celoso de sus competencias
y no permite avanzar en un proyecto federalista. Es verdad que el nacionalismo central ha hecho importantes concesiones a Europa. Ha hecho la concesión de la moneda, que es una de las grandes herramientas de soberanía de los países, ¿no? Por lo tanto, es verdad que aun siendo una rémora y no dejar avanzar en el proyecto europeo, pues bueno, pues es el menos peligroso, yo creo, porque en un momento dado creo que si tienen el empuje de la ciudadanía detrás, creo que se puede conseguir que sea más cooperante con el proyecto europeo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, luego discutimos también si el nacionalismo periférico es o lo veis como esa verdadera amenaza que hace peligrar la construcción de la Unión Europea o que le impide avanzar, ¿no? Aquí también Martin Schulz, también en este sentido, nos comenta que la visión nacional con orejeras pregona un retorno idílico al Estado-nación como una isla de felicidad y sugiere que recetas simplistas como el cierre de las fronteras o el abandono del euro serían suficientes para resolver los problemas extremadamente complejos que plantea el mundo en el siglo XXI. Pero es evidente que si los problemas han adquirido una dimensión europea y las supuestas soluciones y los instrumentos para aplicarlas operan en un marco puramente nacional, el fracaso está programado, ¿no? Martin Schulz, una vez más, tiene esa visión muy, muy clara de cuál es la situación en la que ahora nos desenvolvemos y cómo ese retorno, ese cierre de fronteras o el abandono del euro que propugnan muchos nacionalistas, pues no es solución para nada, es más, todo lo contrario, sería la receta perfecta para la hecatombe, ¿no? Creo que ha quedado claro que el nacionalismo que hoy tenemos en la Unión Europea, por unas razones u otras, resulta una grave amenaza para la construcción de un proyecto europeo pleno. Sin embargo, también ha quedado demostrada su fuerza y capacidad de movilización para muchas cuestiones. Así pues, se trata de canalizar esa fuerza arrolladora hacia un buen objetivo, estableciendo los cauces necesarios para generar unidad, progreso y bienestar, en lugar de separación, odio y destrucción. Las herramientas y planteamientos para llevar a cabo esta ingente labor son los que veremos a continuación. Vamos a pasar al siguiente cuadro. Os lo voy a compartir para que lo vayáis viendo también. Vamos a ver, el siguiente cuadro es la Unión Europea en un nuevo escenario internacional, ¿no? Fundamentalmente la globalización, ¿no? La globalización lo ha venido a cambiar todo, en un ámbito cultural, en un ámbito económico y en un ámbito político, ¿no? La globalización, pues como digo, bueno, no vamos a entrar a definir lo que es la globalización porque acabaríamos discutiendo, pero bueno, creo que todos es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Ese acercamiento de las personas, esa aldea global en la que vivimos, ¿no? Esos flujos de población, de mercancías, de información, ¿no? Básicamente todos tenemos en mente lo que es la globalización. En economía se caracteriza por esos grandes bloques económicos de los que nos estamos quedando fuera, los flujos migratorios, la distribución del trabajo, el nacionalismo y la industrialización. Aquí, vamos a ver, cuando el nacionalismo empieza a cobrar fuerza en el siglo XIX, ¿no? A finales del XVIII-XIX, el nacionalismo cobra mucha fuerza por el proyecto de industrialización. Vamos a ver algunos autores que nos hablan de que precisamente la industrialización, la revolución industrial necesita del nacionalismo, porque necesita unos mercados, necesita una legislación única, necesita unos estándares establecidos a un nivel más amplio que los locales. Por lo tanto, el industrialismo, la revolución industrial da como resultado el nacionalismo, ¿no? Lo potencia, lo apoya, lo crea en cierta medida. Bueno, pues igual en ese sentido, la globalización tiene que empujar al nacionalismo europeo, ¿no?
Al igual que en su momento el nacionalismo estuvo vinculado a una nueva era industrial, considero que, tal y como ha señalado Smith, un autor anteriormente, la era de la globalización también está impulsando unidades políticas más amplias que las naciones actualmente existentes. Es decir, al igual que la industrialización del siglo XIX requería del Estado nacional tal y como hoy lo conocemos, la globalización requiere de unidades políticas todavía más amplias y capaces de dar respuesta a los desafíos económicos, medioambientales, culturales, migratorios que nos ha tocado vivir. De alguna manera, Europa está condenada a ser un verdadero Estado por mor de la globalización, ya que de lo contrario no podría competir con los nuevos y viejos gigantes que conforman la nueva realidad internacional, ni podrá, por otro lado, tener una voz realmente autorizada en los asuntos más candentes que nos van a afectar en las próximas décadas. Lo estamos viendo, ¿no? O sea, quiero decir que hay problemas que exceden de las fronteras, por lo tanto, o se atienden desde un ámbito europeo o van a quedar sin resolver, ¿no? Desde el ámbito cultural, aquí también se produce un efecto curioso, ¿no? Porque esa unificación cultural que trae aparejada la globalización en gran parte, pues genera una reacción defensiva por parte del nacionalismo que se encierra en lo que le es más propio, en lo más pequeñito y en lo que siente como más familiar. Por lo tanto, también está generando ahí también tensiones, ¿no? Y luego, en el ámbito político, pues bueno, pues es lo que hemos visto, ¿no? Que el debilitamiento del Estado-nación y la pérdida de esa autonomía significa, entre otras cosas, que un Estado ya no puede contar con sus propias fuerzas para proporcionar a sus ciudadanos la protección adecuada frente a los efectos externos de decisiones tomadas por otros actores o frente a los efectos en cadena de procesos surgidos más allá de sus fronteras. Está claro, ¿no? O sea, es lo que hemos enlazando con lo que anteriormente hemos visto, o el proyecto europeo, además de económico, se transforma en un proyecto político, o vamos a dejar de dar respuesta a muchísimas cuestiones que ahora mismo nos afectan directamente, ¿vale? Vale. Esto en cuanto a la globalización, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora las herramientas del nacionalismo para la construcción de una nación, ¿no? Y vamos a ver si son aplicables a Europa o no son aplicables a Europa, ¿vale? Aquí vamos a hablar sobre todo de dos posturas. En el estudio del nacionalismo hay dos posturas bastante enfrentadas, ¿no? Hay unos autores que se consideran perennialistas o esencialistas, que consideran que la nación ha existido siempre, que siempre ha estado ahí, que es una cosa natural, que es una cosa dada, ¿vale? Y hay otros autores que son constructivistas o la teoría modernista, que entiende que, aquí tengo, por ejemplo, a Benedict Anderson, ¿no? Que habla de comunidades imaginadas, ¿no? O, por ejemplo, a Hastings, que habla de la construcción de las nacionalidades, ¿no? Estos autores tienen una postura, evidentemente, mucho más moderna y hablan de que la nación se construye, ¿no? O sea, la nación es un elemento que se construye y que se puede construir con una serie de elementos. Por lo tanto, la postura que yo aquí voy a sostener más es la postura constructivista, porque si bien es cierto que puede haber algunas naciones que tengan un origen étnico y anclado en un pasado remoto, esas son las menos, no sé, a mí se me ocurre, no sé, Inglaterra, ¿no? Por decir alguna, que bueno, que puede tener unas características un poco de este perennialismo, ¿no? O bueno, no sé, o tal y como dicen los nacionalistas catalanes, pues la nación catalana, ¿no? Porque llevan existiendo también desde toda la vida, ¿no? Desde la prehistoria, ¿no? Entonces, bueno, pues frente a ese planteamiento perennialista, yo soy más partidario de las teorías constructivistas. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a construir ese proyecto europeo, o es el planteamiento que yo os quiero trasladar, ¿vale? Aquí hay otra cuestión también muy importante, que es la de si el Estado crea la nación o es la nación la que crea el Estado, ¿no?
bueno, pues ahí tenemos las posturas que hemos dicho antes, ¿no? Aquí sí que hay una cuestión muy importante, ¿no? Que es, en esta cuestión creo que es importante que no tomemos partido por una u otra teoría al 100%, ¿no? No hay ninguna nación en el mundo que sea de origen totalmente original, valga la redundancia, pero tampoco hay ninguna nación que sea construida desde cero, ¿no? Aquí también enlazamos con también dos tipos de nacionalismo, el étnico y cultural, o el nacionalismo más democrático o más abierto, ¿no? El nacionalismo más étnico pues se basa en las teorías perennialistas, ¿no? Y se basan en la cultura, en la raza, en la historia, en la lengua, en una serie de valores que ellos consideran esenciales y que han configurado su nación. Eso, después de la Segunda Guerra Mundial y después del nazismo, esos postulados de nacionalismo étnico están muy denostados, porque, bueno, todos sabemos a lo que condujeron, ¿no? A la limpieza étnica, a los campos de concentración. Por lo tanto, ahora mismo casi ninguna nación del mundo se considera étnica, ¿no? O racial. Entonces, aquí luego la discusión que tenemos que discutir es si el Estado crea la nación o la nación crea el Estado, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Aquí, por ejemplo, también hay un autor que es Michael Hork, que señala que los intelectuales pueden inventar comunidades nacionales solo si ya existen ciertas condiciones previas objetivas para la formación de una nación. Karl Deutsch señaló hace mucho tiempo que para que surja la conciencia nacional debe haber algo de lo que hacerse consciente. Los descubrimientos individuales del sentimiento nacional no explican la reaparición de tales descubrimientos en tantos países, independientemente de unos de otros, bajo diferentes condiciones y en diferentes épocas. Incluso cuando es el Estado el que ha creado la nación, no es una nación hasta que percibe su primacía sobre y frente a él. ¿En qué se considera que radica su carácter compartido? Es una cuestión claramente diferente y abierta a gran diversidad. El propio territorio puede proporcionar el criterio básico en su caso, el idioma como reflejo del mito del origen étnico puro en otro, y en un tercer caso la religión puede ser eficazmente defensiva. Aquí la cuestión es traer el punto medio entre los dos argumentos. No se puede construir de la nada una nación, pero debemos negarnos también a que la Unión Europea no tenga nada con lo que construir. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ahí también si podemos o no podemos construir la nación europea, ¿vale? Bueno, aquí hablamos también de los distintos modelos de construcción nacional. Aquí hay uno que es muy gracioso, ¿no? Porque Massimo D'Ancellio, en el Parlamento italiano, en 1861 pronunció la famosa frase de hemos hecho Italia, ahora hemos de hacer a los italianos, ¿no? Este es el modelo constructivista puro, ¿no? O sea, pues el Estado tiene que construir la nación, ¿no? Bueno, pues es verdad que viendo las noticias, pues no sé si les ha salido muy bien o les ha salido muy mal, pero bueno, ahí está Italia como una realidad nacional, ¿no? ¿Podemos hacer lo mismo en Europa? ¿No? Ya tenemos Europa, ahora hemos de hacer a los europeos, ¿no? Nos podemos embarcar en esa labor, en ese trabajo, ¿eh? Luego tenemos el modelo de Estados Unidos, ¿no? Ese es el ejemplo más claro de construcción nacional desde planteamientos de un nacionalismo cívico incluyente, lo que sin embargo no obsta para que dicha construcción se hiciera inicialmente sobre una base cultural europea, principalmente anglosajona, ¿vale? No nos equivoquemos, Estados Unidos pues sí es un crisol de culturas y se ha hecho una federación de estados donde todo el mundo tiene cabida siempre que compartan una serie de valores e instituciones, pero volviendo a lo de antes, ¿no? Ni tanto ni tan calvo, ¿no? Ni blanco ni negro, ¿no? Algo gris.
pues es verdad que han construido un nacionalismo cívico, pero partiendo de una cultura europea, ¿no? Eso no lo puede negar nadie. Por lo tanto, bueno, creo que son dos modelos, ¿no? El italiano, la construcción del Estado italiano o la construcción del Estado estadounidense, de los Estados Unidos de América, son los dos ejemplos en los que Europa se debe mover, ¿no? Fundamentalmente en Estados Unidos. Vamos a un modelo federal. No podemos seguir con estos experimentos, como he dicho antes, intentando cosas y haciendo cosas raras, ¿no? Para ello, una herramienta muy importante es el patriotismo constitucional, ¿no? Habermas es el padre de este término y, bueno, pues viene a ser, pues esto es lo que significa, ¿no? Tenemos que ser patriotas a una constitución, ¿no? Tenemos que ser fieles, tenemos que amar una constitución, unos valores recogidos en esa constitución, ¿no? En Europa estamos compartiendo una serie de valores que son la democracia, la libertad, el estado del bienestar, el progreso, la igualdad de género y de clases sociales. Quiero decir, estamos hablando de una serie de valores que se recogen en todas nuestras constituciones que podríamos trasladarlos perfectamente a una constitución europea y propiciar desde ahí un patriotismo constitucional, ¿no? O sea, sin olvidar también otra serie de historia, valores, lengua, porque dentro de poco compartiremos también una misma lengua, pero valores culturales, valores históricos, una historia compartida. Luego lo vamos a ver también muy someramente porque se nos empieza a acabar el tiempo y creo que es importante que abramos el debate, ¿vale? Aquí, bueno, simplemente mencionar esta cuestión del patriotismo constitucional porque creo que es una herramienta o sería una herramienta de primer orden para la construcción del proyecto europeo. Y luego ya también, muy brevemente, las fases de la construcción nacional, ¿no? Aquí el autor, Miroslav Horch, ha investigado diversos nacionalismos de Europa del Este y ha encontrado una pauta común de desarrollo en los movimientos nacionalistas, desde pequeñas tertulias de académicos, escritores y artistas que elaboran la idea de nación, esa sería la fase A, hasta la propagación de la idea a través de círculos patrióticos, de agitadores, educadores y periodistas. Eso sería la fase B. Y luego pasaríamos a un apoyo mucho más amplio que incorpora a las clases bajas y medias a un movimiento de masas, ¿no? Bueno, pues este autor descubre que toda la construcción nacional, fundamentalmente en Europa del Este, siguen estas pautas, ¿no? Y, por ejemplo, en el tema italiano, pues es posible que también se iniciara un poco así, ¿no? Vemos que si seguimos estas fases, es decir, hay un procedimiento también para esa construcción europea que nosotros también podemos utilizar. El nacionalismo ha utilizado estas fases, ¿vale? Por lo tanto, nosotros también podemos utilizarlas. El propio Horch también habla de la memoria de algún pasado común, considerada como destino del grupo o al menos de sus componentes esenciales. Una red de lazos lingüísticos o culturales que permitan un mayor grado de comunicación social dentro del grupo que fuera de él. La idea de la igualdad de todos los miembros del grupo organizados como una sociedad civil, ¿no? Todo esto son también elementos que se pueden dar en esa construcción nacional, ¿no? En el caso europeo, tal y como vemos a continuación, o como veremos a continuación, sí que se podría hablar de un pasado en común, una red de lazos culturales y en un futuro próximo de lingüísticos también. Y, por supuesto, tal y como nos señala muy acertadamente Ortega, una sociedad civil europea más antigua pero menos densa que las sociedades civiles nacionales, ¿vale? Por lo tanto, bueno, creo que aquí ponemos sobre la mesa otras herramientas de construcción nacional que creo que nos pueden servir, ¿vale? Ahora me gustaría hablaros también muy brevemente sobre el euronacionalismo, ¿no? El nacionalismo europeo.
Identidad europea, ¿no? Creo que, bueno, pues eso, aquí tenemos que ver si realmente existe una identidad europea o no hay una identidad europea, ¿no? El profesor Manuel Castells señala que la identidad es un conjunto de valores que proporcionan un significado simbólico a la vida de las personas, reforzando su sentimiento como individuos o autodefinición y su sentimiento de pertenencia. ¿Tenemos esas señas de identidad? ¿Tenemos ese conjunto de valores en la Unión Europea o no lo tenemos, ¿no? Habermas también nos habla de una serie de fuentes de una posible identidad europea y se llega a la conclusión de que el cristianismo, el capitalismo, las ciencias naturales, la tecnología, el derecho romano, el código napoleónico, la forma de vida urbana burguesa, la democracia y los derechos humanos no son distintivos únicamente de la Unión Europea, por lo que se plantea Habermas algunos otros rasgos más característicos, como la secularización sin compromiso, la confianza en el papel civilizador del Estado, un sentido peculiar de la dialéctica de la Ilustración, un ethos colectivista de la justicia social, la apropiación reflexiva de tres experiencias negativas fundamentales: el totalitarismo, la historia colonial y los nacionalismos radicales. Aquí vemos que tenemos una serie de valores, aunque sean negativos, y que hay que combatir y no repetir jamás, ¿no? El propio Habermas nos habla de estos valores negativos que tenemos que enterrar de una vez por todas con el proyecto europeo, ¿no? También hay algunos autores que consideran que sí que existe una serie de rasgos característicos de la identidad europea, ¿no? Como Antonio Enrique Pérez Luño, que destaca algunas características, también positivas y negativas, que pueden ser señas de identidad, como por ejemplo el elemento diferenciador ser la cuna del estado del bienestar, del estado social de derecho, la cuna de la dignidad humana, de las libertades cívicas, pero también destaca que ha sido el escenario del holocausto nazi y del gulag soviético. Vemos toda esa mochila que llevamos detrás los europeos y que no podemos renegar de ella. En esa mochila hay cosas buenas, muy buenas, y cosas malas que hay que enterrar para siempre, ¿vale? El profesor Rubio Llorente también plantea esta cuestión, señalando que la construcción de Europa, aunque movida por grandes ideales, la paz, sobre todo, y orientada por ideas universales, los derechos humanos y la democracia, sobre las que es difícil o imposible fundamentar particularidad alguna, se ha llevado a cabo así hasta el presente sin una idea de Europa en la que apoyar su delimitación respecto al resto de la humanidad. Aquí el profesor vuelve a poner el dedo en la llaga, en una cuestión que creo esencial, que ¿es posible construir un proyecto futuro, una identidad colectiva de futuro, un nuevo proyecto de Estado basándonos solo en valores, ideas y propuestas? Esa es una cuestión también esencial a tener en cuenta. Disculpa, Historia, símbolos y mitos europeos. Sí. Mario, disculpa, vamos a darte unos minutos más, intenta sintetizar para luego poder tener el debate, si no nos vamos de tiempo, ¿vale? Perfecto. En 5 minutos os prometo que hemos acabado, ¿de acuerdo? A ver, en este apartado de historia, símbolos y mitos, ¿vale? Simplemente voy a mencionar a Ortega, ¿vale? Ortega considera, para que veamos cómo sí que hay autores de la relevancia tan importante como Ortega, que consideran que la diferencia entre Europa y las naciones europeas en cuanto a sociedad estriba en que la convivencia sensu stricto europea es más tenue, menos densa y completa. En cambio, fue previa y es más permanente. No ha llegado nunca a condensarse en la forma superlativa de sociedad que llamamos Estado, pero actuó siempre, sin pausa, aunque con mudable vigor en otras formas características de vida colectiva, como son las vigencias intelectuales, estéticas, religiosas, morales, económicas y técnicas. Si estirpamos a cualquiera de aquellas naciones los ingredientes específicamente europeos que las integran, les habremos quitado las 2/3 partes de sus vísceras. Está claro, ¿no? O sea, creo que
Ortega, que es uno de los grandes pensadores de Europa, pues eso, que es una realidad. Ortega lo ve como una realidad y desde luego puede ser un instrumento en el que nos podemos apoyar perfectamente para esa construcción. Vamos a ver, aquí también sí que Julián Marías, que era un discípulo de Ortega, ¿vale? También nos habla de esa historia, de esos símbolos y de esos mitos europeos, ¿no? Aquí quiero leeros un párrafo que creo que es esclarecedor, ¿no? Entonces, Julián Marías decía que quiero decir que a la hora de tomar posición frente a los problemas, el hombre medio de cada país e incluso el hombre intelectualmente distinguido y cultivado se atiene a su nación. Nada habría que objetar a esto si fuera verdad. Quiero decir, si fuera posible. Lo que sucede es que, de hecho, esas ideas francesas, inglesas, alemanas no son lo que parecen, sino europeas, que vienen de otros países y no tanto en forma de otros, es decir, de simple importación, como en la forma de un amplio nosotros, cuyo nombre es Europa. Tenemos la tentación de considerar como francesa una idea determinada. Inmediatamente caemos en la cuenta de que esto es una ilusión o un engaño, que esa idea viene de Alemania. Pensamos entonces que es alemana, pero este es un nuevo error, porque a su vez tal idea madura y formulada en Alemania viene de España, y tampoco es española, porque sus gérmenes fueron tal vez franceses y alemanes. Cuando vemos que Sartre parafrasea, desarrolla y modifica a Husserl y a Heidegger y con frecuencia repite sin mención a Ortega, tenemos que resistir la tentación de concluir apresuradamente el origen alemán y español de sus ideas, porque sabemos muy bien que Husserl es inconcebible sin el francés Descartes y el inglés Hume, que no se comprende a Heidegger sin el danés Kierkegaard, ni a Ortega sin Descartes, Leibniz y Kant, y a ninguno de ellos sin los griegos Platón y Aristóteles. Cuando leemos a Galdós, ¿cómo olvidar que aprendió a novelar en Dickens y en Flaubert y en Balzac? Pero ¿cómo olvidar que estos aprendieron en Fielding y este en Cervantes? Este excelente extracto demuestra cómo sí que hay una realidad europea, una sociedad europea, una identidad europea, en este caso basada en la cultura con mayúsculas, no en el flamenco y en el vals, sino en la cultura con mayúsculas. Una cultura que trasciende el folclore de las naciones, que trasciende la mirada miope de los nacionalismos excluyentes, que demuestra cómo necesitamos de Europa para expresarnos en todo nuestro ser. Por último, ya acabo, simplemente pues me queda decir que el nacionalismo europeo puede ayudar muy positivamente a la construcción de la Unión Europea como un verdadero Estado. Yo simplemente, no me queda nada más que decir que me siento europeo. Me enorgullece haber nacido en el mismo lugar que Galileo, Leonardo, Camus, Picasso, Hesse, Shakespeare, Cervantes, Kant, Platón, y haber bebido de sus fuentes, de sus ideas, de sus proyectos. Como europeo que soy, tengo la obligación de tomar lo mejor de nuestra historia, lo mejor de nuestras ideas, lo mejor de nuestra cultura y ponerme a trabajar para que todo ello tome forma en un Estado que garantice una sociedad más rica, justa y solidaria, no solo de puertas para adentro, sino que sea capaz de llevar su voz a la sociedad internacional desde la que en gran medida nos vienen hoy impuestas muchas medidas y decisiones. Quiero trabajar codo con todos los otros patriotas europeos para que Europa sea una realidad, para que Europa sea lo mejor que todos llevamos dentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Vamos a abrir un poco el debate. Tenemos aproximadamente unos 25 minutos para el debate. Ya os sabéis que siempre me gusta que hagáis preguntas muy concretas. Rosa ha puesto una reflexión ahí, podéis leer, podemos estar todos muy de acuerdo con eso, y le voy a dar la palabra en primer lugar, porque me la ha pedido, a Javier Payo. Intentar ser concretos, por favor. Sí, muchas gracias. En primer lugar, la conferencia debo de dar las gracias
al ponente y sobre todo a la Fundación, en primer lugar. Y en segundo lugar también quiero expresar que yo me siento europeísta, me siento orgulloso de haber nacido en este continente, de haber apostado por esta cultura europea y sobre todo decir y destacar que he sido miembro del Consejo de la Juventud de Europa, he sido vicepresidente del European Youth Forum y por lo tanto comparto a pie juntillas la reflexión en este caso del ponente. Y quiero destacar que sobre todo tenemos que avanzar hacia una Europa unida, no como la Europa que habíamos pasado en el 2008, el inicio de la crisis, sino que tenemos que apoyarnos. O sea, ahí comparto todas las reflexiones que habéis hecho. Lo siento, simplemente por decir esto es lo que quería y muchísimas gracias por darme la oportunidad de expresarme. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Mientras aparecen por ahí alguien que me pida en el chat intervenir, yo quería hacerte una pregunta, porque hemos hablado de Europa y yo quería saber tu opinión sobre si crees que determinadas cuestiones que están ahí pendientes, como es el tema de la fiscalidad o como es una política industrial en Europa o a lo mejor una sanidad pública europea o a lo mejor un consorcio europeo del medicamento, ahora que hemos tenido este problema con las farmacéuticas, podría ayudar a que los ciudadanos y las ciudadanas tuviesen un sentimiento más de pertenencia. Sí, es mi opinión también. No, pero le quiero preguntar al ponente. Javier, si quieres decir algo, bien, pero se lo quería preguntar al ponente. Disculpe. A ver, dos cuestiones. Efectivamente, vamos a ver, yo si supiera las medidas que hay que tomar para construir ese sentimiento, ¿no? Pues aquí he apuntado algunas que son las clásicas que ha utilizado el nacionalismo para construir sus realidades nacionales, ¿no? Entonces, yo no sé exactamente qué medidas son, pero efectivamente todo tipo de medidas que traigan progreso y bienestar, efectivamente son bienvenidas, ¿no? Yo muchas veces pienso que ¿por qué no hay ya una universidad europea, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no haya un instrumento, ¿no? O una selección, por bajar también un poco a la anécdota, ¿no? Una selección de fútbol europea, ¿no? Ese tipo de cuestiones son las que pueden parecer menores, pero van creando ese sentimiento de pertenencia y ese sentimiento de identidad, ¿no? Vuelvo a repetir, solo tenemos que mirar, el planteamiento que yo hoy he traído aquí es, vamos a mirar qué es lo que han hecho las naciones que hoy están constituidas como tales y vamos a trasladarlo al modelo europeo. Entonces, vamos a ver qué han hecho. Lo primero que hacen las naciones, los nacionalismos, ¿qué es? Coger la universidad, ¿no? O sea, crear su historia. ¿Por qué no hay una historia? Es muy difícil ver libros de historia europea, cuando precisamente todos los movimientos o los grandes movimientos culturales o la Revolución Francesa, ¿quién se atreve a decir que es solo francesa? Es que no se atreve nadie. Y en cambio seguimos estudiando la Revolución Francesa, ¿no? A lo mejor habría que estudiar las revoluciones europeas, ¿no? Las revoluciones burguesas europeas, ¿no? Entonces, lo que trato de trasladar es que vamos a fijarnos en lo que hay, en lo que ha habido, los instrumentos que han utilizado y vamos a ver si son posibles o son factibles de utilizar en la construcción europea. Con respecto a lo que plantea Rosa, vamos a ver, el nacionalismo, vuelvo a repetir, yo soy muy crítico. Todo nacionalismo, bueno, Habermas lo decía, ¿no? El nacionalismo, detrás de todo nacionalismo hay un campo de concentración. Es así de crudo y así de duro decirlo, ¿no? Entonces, el nacionalismo, en su propia definición, lleva la consecución de un Estado, ¿no? Otra cosa es el patriotismo o otra cosa son los movimientos culturales o movimientos sociales que pretendan, pues eso sí, garantizar o no garantizar, sino trabajar por el reconocimiento o por el mantenimiento o por el conocimiento de una cultura, de una lengua, de unas tradiciones. Eso no hay ningún problema. Pero cuando eso es la excusa para la consecución de un Estado, bueno, pues para la Unión Europea, desde mi punto de vista, se convierte en un problema grave, porque son un lastre y una rémora de primer nivel
para la construcción del proyecto europeo. Es decir, tratan de multiplicar el problema, ¿no? Ahora mismo tenemos 27 problemas para la construcción del proyecto europeo. Bueno, pues los nacionalistas lo que tratan es de multiplicar. Pues si en Europa hay 200 lenguas y la lengua es la base de su sentimiento nacional, pues podemos concluir que ellos pretenden, al fin y al cabo, multiplicar el problema hasta llegar a 200 y pico nacionalidades o estados que conformarían la Unión Europea. ¿A alguien se le ocurre que eso puede ser factible, viable, lógico y racional? No. Por lo tanto, eso es lo que hay que decirle a los nacionalistas catalanes. Oye, si no hay ningún problema en vuestra lengua, no hay ningún problema en el reconocimiento de una cultura, no hay ningún problema en conocer vuestra historia propia o más cercana, pero eso no puede suponer una rémora y un lastre para la construcción del proyecto que estamos deseando. Bueno, de momento nadie me pide más preguntas por el chat y entonces voy a seguir yo. Has dicho una cuestión que me ha interesado mucho. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Emilia, que me ha pedido la palabra, ¿vale? Y hablas del federalismo, pero yo quería hacerte una pregunta. ¿Federalismo de estados o de regiones? Porque, claro, dentro de Europa, España podría ser un estado federal de Europa, pero puede haber alguien que interprete que el federalismo puede ser Cataluña es una región de Europa, es una federación de Europa. Entonces, y ahora le paso la palabra a Emilia, que lo ha pedido también. Bueno, Emilia, pregunta y luego que conteste las dos. Emilia, adelante. Emilia, no te oímos. Tienes el micrófono, no te oímos. Emilia, seguimos. Ahora, ya. Ahora. No podía. Bueno, que gracias por la conferencia y hola a todos. A ver, yo en principio no estoy de acuerdo con tu definición de nacionalismo. El nacionalismo no es malo. Hay nacionalismos malos, muy malos. Que, por ejemplo, para mí un nacionalismo malo es lo que está creciendo ahora mismo en España, que son es la ultraderecha. Eso sí que es un nacionalismo peligroso en un estado que queremos confeccionar como es Europa y donde está creciendo. Para mí una nación, Cataluña podrá tener los problemas que tenga, pero tenemos una riqueza en Cataluña y Cataluña puede variar el que sea independentista o no, dependiendo quién gobierne. El sentimiento de pertenencia a un sitio no es bueno ni malo. El problema de Europa es que no nos sentimos que pertenecemos a Europa porque Europa siempre se nos ha destacado como estados de segunda. Entonces, mientras Europa no cree estados igualitarios en derechos y en libertades, mientras la pauta la sigan marcando Alemania, Francia y menos mal que se ha ido Inglaterra, que no nos hacían maldita la gana que tenemos de estar con ellos, pues entonces resulta que mientras ellos sigan marcando la pauta como líderes europeos, los demás nos vemos nos vemos vistos en un segundo plano, no me sale la palabra. Entonces, desde luego lo que hay que hacer en Europa es crear estados desde una base de igualdad. Y esa igualdad se crea primero en valores y no en un mercado, que más que mercado es mercadeo de Europa. Europa se ha manejado solo por el dinero. Nos hemos visto unidos solamente por un interés económico que ha derivado en los intereses de crear una vacuna, porque sin vacuna no hay dinero. Entonces, Europa lo que marca es el dinero, no los valores, no la solidaridad, no la igualdad. Entonces, mientras Europa siga marcando estados de primera y de segunda, y además, para unirse, antes han mencionado creo que ha sido a Rusia. Rusia no está metida dentro de Europa como un Estado europeo. Yo te he oído mal. Pero vamos a ver, en Europa, para poder entrar dentro de los países europeos, sí se deberían
determinar una serie de valores imprescindibles para poder entrar en la Unión Europea independientemente de los gobiernos que hagan. No podemos estar con unos gobiernos que son medio nazis en su constitución. Entonces, Europa tenemos que saber lo que queremos ser y tenemos que priorizar valores. Después tendremos que priorizar una serie de gobiernos y qué gobierno queremos, qué constitución queremos, cómo nos queremos unir. Y luego cada país podrá desarrollarse en función de cómo quiera ser cada país o el gobierno que le gobierne. Y además hablar claro que tenemos que perder competencias. Si no perdemos competencias no podemos estar en la Unión Europea. Y eso los grandes países quieren llevar ellos la batuta, pero no perder competencias. Que lo perdamos los del sur. Claro, los del sur dicen que no. A ver, el problema de la Unión Europea es que yo creo que los grandes países, o los que se denominan grandes países, no quieren ser la Europa federal. Quieren ser los que manden en una Europa económica donde ellos marquen la pauta, donde ellos decidan dónde se hacen los coches, dónde hay una industria y dónde se queda el sol como industria prioritaria. Entonces, si vamos a crear Europa, vamos a crear una Europa de valores, nada más. Gracias. Muy bien, gracias, Emilia. Para que intervengas, Mario, te hago la otra pregunta que está puesta en el chat, que dice Mario, ¿cómo entiendes que afecta el Brexit a el futuro de la Unión Europea? Mario, tienes la palabra. Gracias. Emilia, lo primero que he dicho es que hay dos tipos de nacionalismo. Uno que sirve para construir, que es, por ejemplo, los revolucionarios franceses se volcaron con el sentimiento de nación y de nacionalismo para derrocar el antiguo régimen. Ese nacionalismo, por supuesto que es muy bueno y es muy enriquecedor porque construye, querían construir algo mejor. El nacionalismo europeo, desde mi punto de vista, creo que sería una buena cosa porque quiere construir una realidad nueva, un espacio de solidaridad mucho más amplio donde podamos aplicar esos valores que estamos comentando y que todos compartimos, la democracia, la libertad, la solidaridad, la igualdad, todos esos valores los compartimos. El problema, tú también lo has dicho, Emilia, el problema es que nadie quiere perder competencias y los nacionalismos periféricos en este caso, porque el nacionalismo que tiene Estado, el nacionalismo alemán ha cedido mucha soberanía, pero los nacionalismos periféricos lo que hacen cada vez es reclamar más y más y más y más soberanía y más competencias. Por lo tanto, para mí el nacionalismo periférico sí que es un obstáculo y en ese sentido es malo. Aparte, por supuesto, el nacionalismo étnico y cultural a rajatabla también es malo y ha dado a lo largo de la historia muestras de lo malo y lo pernicioso que puede llegar a ser, ¿vale? En cuanto a la Europa de las regiones, ahora mismo hay 329 miembros en la Europa de las regiones. Si la Europa de los 27 es ingobernable y para tomar una decisión se tardan años, pues imaginaros una Europa con 329 miembros, ¿no? O sea, sería una locura, totalmente en desacuerdo. No, tenemos que ir a estructuras más grandes, no más atomizadas, porque es que entonces, si no, entonces sí que apaga y vámonos, ¿vale? Y en cuanto a lo del Brexit, pues lo del Brexit es un síntoma, es la consecuencia de ese inmovilismo europeo, ¿no? Ortega lo decía, vamos a construir un proyecto motivador común, ¿no? O sea, si no tenemos un proyecto, si no tenemos unas metas, si no queremos conseguir unos objetivos, si vemos que esto no avanza, pues yo me bajo del carro, porque si lo único que me viene son cosas malas, pues me bajo del carro. Entonces, ahí el nacionalismo británico, el nacionalismo inglés principalmente, pues ha jugado su baza de decir, oye, aquí no hay un proyecto ilusionante, yo me bajo del carro. Y se han bajado del carro. Entonces, la culpa, pues yo creo que Europa tiene gran culpa en el Brexit, porque si les hubiéramos ofrecido un proyecto ilusionante, pues otro gallo habría cantado, ¿no?
Muy bien. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Porque no sé si yo me pasaba a alguien que me lo haya pedido. Bueno, creo que nadie me ha pedido más la palabra, ¿no? No veo que nadie ha pedido la palabra. Antonio Miguel. Pongo el altavoz porque he estado escuchando muy atentamente, incluso he tomado alguna nota en mi ordenador sobre la exposición de Mario Perales. Voy a hacer una breve subcierre porque luego voy a ceder la palabra a Félix González Argüelles para que cierre el acto como presidente de la Fundación Socialdemócrata y teniendo presente a la directiva, al vicepresidente Manuel León y a los miembros de la Fundación, entre ellos Félix González Argüelles o Julián Palomar, entre otros. Tengo que opinar que no hace falta que diga que la conferencia ha sido de enorme nivel, sobre todo enorme nivel político, desde luego enorme nivel intelectual, porque ¿cuántas veces yo tengo contabilizado que has citado como a 6 filósofos? En realidad has citado 6 veces a 4 o 5 filósofos, pero a Habermas lo has citado 2 veces y no recuerdo mal. Lo cual le ha dado bastante nivel. Me ha encantado la crítica de Torreblanca y luego tu ilusionante frontera. Decía el presidente Kennedy, John Fitzgerald, el presidente Kennedy obviamente, decía el presidente Kennedy que teníamos que buscar una nueva frontera. Europa tiene que buscar una nueva frontera. No me refiero a lo físico. No estoy hablando de invadir más, de tomar la parte rusa de Ucrania o invadir Rusia. Me estoy refiriendo a una nueva frontera política. Me ha encantado y me ha hecho reflexionar cuando has dicho lo de Italia y los italianos, que no deja de ser, es mucho más que una frase ocurrente de este político italiano, sino que una vez que Garibaldi consigue la unificación italiana, la conciencia de ser italianos, los italianos, cuesta más que que una mera guerra civil de la que los españoles estamos tan acostumbrados. Y digo acostumbrados porque hemos tenido muchas guerras civiles en España. En concreto, en la Primera República tuvimos 3 guerras civiles en un mismo momento. Pero la conciencia de ser español, la conciencia de ser italiano, la conciencia de ser europeo nos puede convertir en una nación de europeos. Y ese reto político, eso que yo he llamado esa nueva frontera política, me ha hecho reflexionar profundamente. Creo que deberías escribir sobre ello. Yo no me voy a ofrecer para ser tu director de tesis porque no es mi especialidad la ciencia política, pero sí puedo ser miembro de tu tribunal de tesis perfectamente para poderte criticar abiertamente. Pero sí que auguro un libro con las reflexiones que dices. Yo creo que hagas o no la tesis, lo que tienes que hacer es un libro. Es mejor si haces la tesis y después el libro, obviamente, porque desde luego tus reflexiones políticas abren un campo político muy importante para una nueva frontera en Europa. Europa en estos momentos es un sumatorio de millones, cientos de miles de funcionarios en Bruselas, de cientos de miles de políticos que tú has criticado, que no se quieren bajar del coche oficial, como decía yo en su día, y poco ilusionan, y muchos jefes de Estado y presidentes del gobierno que no tienen más que intereses muchas veces más del Consejo Europeo más que de la Comisión, es decir, más de los intereses nacionales. Pero dicho esto, abres una nueva expectativa. Ha sido una conferencia político-filosófica maravillosa. No soy parco en palabras cuando me gusta mucho, soy más parco en palabras. No suelo hacer alusiones negativas cuando no me gusta un interviniente, pero me suelo callar. Pero en este caso, cuando yo pongo los adjetivos, lo pongo no solamente de corazón, sino de cerebro. Me ha encantado que hables de una reflexión política interesante. Como presidente de la Fundación Socialdemócrata quiero felicitaros a todos por vuestras intervenciones y desde luego darle la palabra, agradecerte, Mario Perales, tu presencia en esta charla que ha sido grabado por nuestro vicepresidente, nuestro miembro de la Fundación, que no es otro que Julián Palomar, o Manuel León, o el vicepresidente Manuel León. Uno de ellos está grabando, que son los ruidos que se han oído de fondo cuando estabas hablando, cosa que no importa. Dicho esto, gracias a todos. Le cedo la palabra a nuestro querido amigo, miembro de la Fundación Socialdemócrata y responsable, junto con José Manuel, de la Fundación Socialdemócrata en Asturias, don Félix González Argüelles.
Bueno, yo muy breve. Yo coincido en lo esencial con Antonio. Yo creo que este era un debate que teníamos que hacer, ¿vale? Yo me quedo con los riesgos que ha expresado Mario sobre la construcción europea, pero también sobre las oportunidades que nos da la Unión Europea, porque yo creo que el futuro para las y los ciudadanos, que es lo que nos importa a nosotros, pasa por tener una Unión Europea más fuerte y más desarrollada. Probablemente tiene razón Mario en que ahora mismo Europa es un gigante que tiene las manos atadas en algunas cosas y conviene que esas manos se liberen para avanzar, pero mirad, yo terminaría con una palabra que es la armonía, es decir, yo no conozco nada en la vida ni en la naturaleza que no vaya hacia adelante si no es con una cierta armonía. Pues yo creo que nos falta en la construcción de Europa armonía, nos falta altura de miras, nos falta ser orgullosos de nuestro lugar de nacimiento, de donde vivimos, pero tener una visión más amplia y a partir de ahí, pues yo creo que es donde podemos construir un espacio verdaderamente de progreso para la gente, para las personas, que es al final lo que yo creo que tiene que aspirar la política. Damos por terminada la conferencia, esperamos a la siguiente conferencia y bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por estar. Hasta la próxima. Adiós a todos. Adiós. Gracias a todos.